Buenas tardes a todos. Bueno, con lo que vimos en los videos anteriores ya podemos resolver el circuito RLC conectado en serie a la FEM alterna. Entonces, como vemos aquí, vamos a proceder de manera similar, lo hicimos anteriormente, pero ahora tenemos que por la ley de Mayas, ¿va? La FEM proporcionada por el generador es igual a la suma de las diferencias de potencial a través de cada uno de los elementos, B sub R, B sub C, B sub L. Entonces, si la FEM proporciona una fuerza electromotriz dada por esta expresión, una amplitud EM por el seno de omega t, la frecuencia del generador angular es omega. Entonces la corriente, ya quedamos, I minúscula, que va a haber en el circuito, va a tener una amplitud I y va a oscilar con la misma frecuencia que el generador, pero pues va a haber un corrimiento de fase, ¿no? Porque tiene tres elementos y que hay distintos desfasamientos, ¿no? Como ya vimos anteriormente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es resolver el sistema para encontrar el valor de la corriente en el circuito y de la amplitud y de la constante de fase, ¿sí? Bueno, pues para hacer eso, como hay desfasamientos entre estos, sería muy complicado si no lo hacemos en términos de la representación de fasores. Entonces, bueno, aquí otra vez muestro el circuito. Y bueno, entonces aquí voy a dibujar, ¿verdad?, en este diagrama el fasor de corriente a través de la resistencia, que simplemente lo voy a denotar por I, porque es la corriente que circula en todo el circuito. Está en fase, ¿verdad?, como ya vimos en los otros videos, está en fase con el voltaje. Le voy a llamar voltajes en vez de diferencias de potencial, ¿sí? El voltaje a través de la resistencia, ¿sí? Están en fase, ¿verdad?, como ya vimos. Y hacen un ángulo, vamos a suponer, ¿verdad?, que todavía no conocemos, ¿verdad?, la constante de fase, pero hace un ángulo omega t menos phi, ¿sí? Entonces aquí se dibuja este fasor de corriente y de voltaje a través de la resistencia haciendo un ángulo omega t menos phi con el eje horizontal, ¿va? Y va rotando este fasor, ¿no? Ahora, en los videos anteriores vimos que el voltaje, el fasor de voltaje en el capacitor va trazado respecto a la corriente, ¿sí?, por 90 grados. Entonces dibujaría aquí haciendo un ángulo recto, ¿va? O sea, BC es perpendicular a BR y va hacia acá porque está trazado. De manera similar, el fasor de voltaje a través del inductor, ¿sí?, sabemos que está adelantado 90 grados respecto a la corriente. Entonces lo dibujamos igual perpendicular al fasor de corriente, el fasor BR, pero en esta dirección, porque va adelantado, ¿no? Entonces esta suma, a final de cuentas, se reduce a ser la suma de estos vectores, de estos fasores, en este plano. O sea, la suma de BR más BL más BC. Ahora, como BL y BC están sobre la misma recta, ¿va?, solo que uno está en una dirección hacia arriba y el otro está en dirección hacia abajo, pues primero sumamos estos, BL menos BC. Aquí está suponiendo que BL es mayor que BC. Entonces, se suman, ¿va?, estos vectores más este, y me tienen que dar el vector de amplitud, ¿va?, o el fasor de amplitud de la FEM proporcionada por el generador. Ahora fíjense aquí, la FEM hace un ángulo omega t, es este, ¿sí?, con el eje horizontal, ¿va? Y la diferencia de fase entre la corriente, el fasor de corriente y el fasor de la FEM, ¿va?, es phi. Aquí se, y está trazado, ¿no? Estamos suponiendo que, bueno, esto es positivo, no sabemos, ¿verdad?, todavía cómo es, va a depender, ¿no?, de los elementos capacitivos, inductivos, resistivos, pero el ángulo entonces entre el fasor de la FEM y el fasor del voltaje en la resistencia de la corriente es phi, ¿sí? Lo dibujamos aquí. Entonces, fíjense, aquí tenemos un triángulo rectángulo porque el lado de este triángulo, ¿sí?, es paralelo a esta dirección, a BL o BL menos BC.
¿sí? Entonces, y este ángulo, por lo tanto, es un ángulo recto de 90 grados. Entonces, de este triángulo rectángulo podemos ver que la hipotenusa de este triángulo, que es el fasor EM al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado, que es BR al cuadrado, más este al cuadrado, que es BL menos BC. Por otro lado, también de esta figura vemos que tangente de phi es igual a cateto opuesto, que es BL menos BC, entre cateto adyacente, que es BR, y otra relación que también es muy útil es que el coseno de este ángulo, otra manera de ver la constante de fase, es que el coseno de phi es cateto adyacente, que es BR, entre la hipotenusa, que es el fasor de la FEM, ¿sí? La amplitud de la FEM. Entonces, si desarrollamos estas expresiones, ¿sí? Entonces de aquí, de esta expresión, saco la raíz cuadrada, me queda que la amplitud de la FEM es igual a la raíz cuadrada de BR cuadrado más BL menos BC al cuadrado. Si introduzco aquí como es BR, porque BR es I por R, BL es I por XL, y BC es I por XC, esa es la reactancia capacitiva, recuerden, y esta es la reactancia inductiva. Entonces, aquí si sustituyo en términos de la corriente y las reactancias o resistencias, voy a tener un I cuadrada aquí, un I cuadrada acá, la saco de una vez de la raíz, me queda que esto es I por la raíz cuadrada de R cuadrada más XL menos X al cuadrado. Bueno, si definimos esto como la impedancia del circuito, inventamos por Z, ¿sí? Z entonces sería la raíz cuadrada de R cuadrada, la resistencia al cuadrado, más la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva al cuadrado, ¿sí? Entonces ya expresamos de manera simple la amplitud de la FEM tiene que ser igual a la amplitud de la corriente por la impedancia. Pues aquí despejamos la corriente es la FEM máxima, o la amplitud de la FEM proporcionada por el generador, entre la impedancia, ¿sí? Luego tangente de phi, que era BL menos BC entre BR, otra vez si sustituyo lo que vale BL en términos de la corriente y las reactancias, me queda que tangente de phi es I por XL menos I por XC entre IR, y eso cancelando la corriente, ¿no? Me queda que la tangente de phi es la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva entre R. Y de manera similar, coseno de phi, que era BR entre la FEM, me queda que es IR, y ahora la FEM es IZ, me queda que coseno de phi es la resistencia entre la impedancia del circuito, ¿sí? Aquí está. Entonces aquí voy a poner ya en una resumida, entonces ya la solución del circuito del LRC en serie, ¿sí? Las expresiones más importantes, la corriente, el fasor de corriente o la amplitud de la corriente es la amplitud de la FEM entre la impedancia, y bueno, ya no lo voy a repetir, ¿no? Lo que ya habíamos dicho. Ahora, la potencia que entrega el generador, ¿va? La cantidad de energía por unidad de tiempo en este circuito, en una operación estable, se va a ir por un lado, la potencia que está entregando se va a almacenar energía, ¿sí? En el condensador y en el inductor, pero la suma de esas energías, igual ya vimos, que se va a mantener constante, en promedio, en un periodo, en el tiempo. Entonces, la derivada de esto ya no va a cambiar una vez que ya se tiene una cierta energía, ¿va? Ya nada más se va a estar distribuyendo cuando la corriente va variando en el tiempo, ¿va? Se va haciendo positiva o negativa. Estas energías van variando, pero la suma se va a mantener constante. Pero a través de la resistencia va a haber una disipación, ¿va? De energía. Entonces, si no mantuviéramos conectada la fuente al circuito, la disipación de energía haría que la corriente va en el circuito fuera disminuyendo, y la energía almacenada entonces en el circuito también fuera disminuyendo. Entonces,
la fuente, el generador, tiene que suministrar energía por unidad de tiempo con la misma rapidez que se está disipando la energía en la resistencia, que esta rapidez, la potencia promedio disipada en la resistencia es I cuadrada, I minúscula, cuadrada en el tiempo, por R, promediada en un periodo. Luego, entonces el promedio de esta cantidad pues es simplemente hacer la integral en un periodo y dividirla entre el periodo, que sería esto, sustituyo ya la I minúscula, que es I por seno de omega t menos phi al cuadrado. Entonces me queda I cuadrada R, seno cuadrado de esto. Ahora, sacando esto de la integral, ¿va? Que son constantes, y haciendo esta integral y dividiendo entre el periodo, ya vimos que esto vale un medio. Entonces me quedaría que la potencia disipada en la resistencia es un medio de I cuadrada por R. Ahora, pero esto lo puedo expresar en términos de la corriente RMS, que está definida como la amplitud de la corriente entre raíz de 2. Entonces lo sustituimos aquí, me queda esto. Ahora, tenemos que la corriente, la amplitud de la corriente es la amplitud de la FEM entre la impedancia. Esta relación se satisface en términos de las corrientes y las amplitudes, RMS, y las amplitudes de la FEM RMS. Entonces sustituimos aquí una I RMS en términos de RMS entre Z por IRMS por R. Me queda esta expresión, ¿no? Que la potencia disipada promedio es esto. Ahora, pero coseno de phi es R entre Z. Entonces llegamos a que la potencia disipada en la resistencia es simplemente RMS por IRMS por el coseno de phi. Ahora entonces, para que se mantenga estable entonces la corriente, ¿va? Para que no disminuya, se mantenga estable en el tiempo en promedio, ¿sí? Tengamos una amplitud de RMS. Quedamos que la fuente tiene que entregar energía con la misma rapidez. Entonces, esto se llama coseno de phi factor de potencia, porque fíjense que dependiendo de este valor del coseno de phi, va a ser la potencia entregada por la fuente, ¿sí? El valor máximo es cuando coseno de phi vale 1, ¿sí? Ese valor máximo es simplemente la RMS por IRMS. Ahora, pero para que coseno de phi sea igual a 1, phi tiene que ser igual a 0, ¿sí? Y eso, si vamos a la otra relación para la constante de fase, que la tangente de phi es xl menos xc entre r, para que phi sea 0, xl menos xc tiene que ser igual a 0, ¿sí? O sea, xl tiene que ser igual a xc. Por lo tanto, si sustituimos lo que vale la reactancia inductiva, que es omega L, y la reactancia capacitiva, que es 1 entre omega C, y despejamos de aquí omega, me queda que omega es 1 entre la raíz de LC, es decir, exactamente la frecuencia característica del circuito. Bueno, cuando tenemos ese fenómeno, cuando la frecuencia del generador coincide con la frecuencia característica del circuito, que vale 1 entre raíz de LC, tenemos lo que se llama el fenómeno de resonancia, ¿sí? Y entonces la potencia entregada al circuito es máxima. Entonces generalmente la frecuencia del generador ya está fija, tiene que ver con la velocidad angular de rotación de las bobinas, ¿ven? En el campo magnético uniforme. Entonces a veces lo que se ajusta es la inductancia y la capacitancia de las líneas de transmisión, etcétera, si se quiere hacer una transmisión de manera lo más eficiente posible, ¿sí? Y bueno, ya hay muchos tipos de circuitos, ¿verdad? Ya que contienen elementos resistivos, capacitivos e inductivos en serie y en paralelo, ¿no? Pero a partir de este análisis ya pueden hacer un análisis de cualquier otro circuito usando las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias. Con esto terminaríamos ya el tema de inducción electromagnética y vamos a comenzar con el tema de ecuaciones de Maxwell. Hasta luego, cuídense, nos vemos pronto.